Buenos días, colchoneros. Bueno, Atlético de Madrid 5, Real Madrid 2, paliza sin parangón a nuestros vecinos, partido redondo, partido en lo que prácticamente todo salió bien, y digo prácticamente todo porque hay cositas, ¿no? Pero un partido perfecto es difícil que te salga, pero el Atlético de Madrid fue claramente superior al Real Madrid, se lo comió de principio a fin, incluso cuando el Real Madrid logró ponerse por delante en el marcador, se veía que el Atlético de Madrid no se iba a chantar, iba a jugar con personalidad, con una personalidad que le habíamos reclamado en otros partidos y que esperamos que se quede aquí para siempre y que no sea de ida y vuelta y que solo aparezca en partidos especiales. Y insisto, una personalidad que hizo que el equipo, aún con el resultado en contra, no se amedrentara, siguiera con el guión establecido y terminase por golear al hasta ayer líder de la competición, ¿no? Líder invicto. Ya pasó hace un par de años cuando el Madrid lo ganó absolutamente todo, que el único partido que había perdido en todo el año era con el Atlético de Madrid. Y esto pues deja lecturas de todo tipo, ¿no? Yo no quiero rebajar la euforia, pero deja lecturas que hablan de cómo el equipo puede, digamos, ponerse otros objetivos y otras metas, porque no hay más de 2 o 3 equipos en el mundo que le puedan hacer al Real Madrid el partido que le hizo el Atlético de Madrid el otro día, con lo cual puedo mirar un poquito más alto de lo que muchas veces miramos en cuanto a ambición, y en cuanto a objetivos. Y el partido del otro día, que tiene, insisto, una gran euforia, una gran carga sentimental y emotiva, también nos deja esta lectura y nos deja otro tipo de lecturas que a lo mejor no son tan de lo que es el relato oficial del club, ¿no? Que es que quedar terceros es un logro y que ya con eso nos tenemos que conformar. Yo veo que si tú puedes hacer este partido o alguno de los partidos que hicimos el año pasado en grandes escenarios, pues yo creo que el club puede, y el equipo en concreto, puede aspirar a un poquito más que a quedar tercero o a quedar tercero a X puntos, ¿no? Yo creo que se ha demostrado claramente que el Atleti tiene equipo para enfrentar, para poner las cosas difíciles a cualquiera. El partido, pues el partido con una puesta en escena en la cual yo tengo que poner por delante que a mí me parece que el Real Madrid viene con un punto de falta de respeto al Atlético de Madrid. Es verdad que la semana anterior, lógicamente, si vas a la prensa, el 99,999% de los que hablan y de los que te cuentan el relato son periodistas merengues, florentinianos, mamadores de escroto, etcétera, ¿no? Y venían vendiendo que, bueno, tal y como venía el Madrid, tal y como venía el Atleti, lo normal era una victoria clara del Real Madrid, que el Real Madrid, que por primera vez en muchos derbis había un muy claro favorito, y bla, y bla, y luego ya hablaremos de la vendida arbitral que hicieron previo al partido y posterior al partido. Eso lo vamos a dejar para el final. Bueno, pues el Real Madrid, y además el entrenador comete un error muy grave, que es empaparse de ese optimismo y hace una alineación absolutamente esperpéntica. Yo cuando leo la alineación de Madrid y veo a Arda Güler por la derecha, yo digo, Arda Güler por la derecha no va a jugar, no es un tipo que se te vaya a quedar en la banda derecha, se te va a venir hacia el centro. Me parecía una alineación rara. La presencia en el equipo titular de jugadores en el centro del campo, por ejemplo, como de Valverde o como Tchouaméni, pues te invita a pensar que el Madrid te va a presionar porque son jugadores muy físicos, jugadores que van a la anticipación, al choque, al contacto, pero que tienen muy poca creación, ¿no? Y encima te meten como jugador ofensivo o como jugador que puede enganchar ese centro del campo con el ataque a Bellingham, ¿no? Que salía de la lesión, que ya había tenido algunos minutos, y que, bueno, pues querrían darle un poquito de ritmo de competición en un partido en el cual se demostró que no era el más adecuado meter a un jugador falto de ritmo, porque para que se te coman Coque, Barrios y Julián, que Julián vino al centro del campo, también luego lo veremos, ayudar, que esos 3 jugadores se te coman a tus 2 jugadores físicos y a tu superjugador técnico Bellingham, pues da mucho que pensar, ¿no? Insisto, tanto Tchouaméni como Valverde, si les pones a jugar un partido en el cual tengan que crear, lo tienen difícil. Si les pones a presionar, lo hacen mucho mejor, pero el Real Madrid en ningún momento pudo presionar. Luego veremos la pizarra, porque el Cholo acertó en todo de pleno porque hizo un partido muy en función del Real Madrid.
muy en función de anular las virtudes del Madrid y le salió absolutamente todo bien, menos 2 chispazos y un error gravísimo en defensa de Lenormand, le salió absolutamente todo bien, ¿no? Lo cual también nos lleva a pensar que el Atlético de Madrid, en cierto modo, a otros rivales los ha menospreciado, porque hemos mantenido una misma forma de jugar, unos mismos automatismos y una misma forma de estar en el campo y de entender los partidos contra equipos que se consideran inferiores sin tener ninguna consideración con las peculiaridades y características de esos equipos al considerarnos muy superiores a ellos y que con lo que fuera íbamos a poder ganar. Y sin embargo, cuando vamos ante un equipo que en teoría es superior y al cual hay que buscarle las cosquillas, resulta que se hace muy bien, se buscan esas cosquillas, se trabaja un poco la táctica individual de ese partido, la táctica concreta de ese partido en función del rival y se le encuentran los huecos, se le encuentran las costuras rotas y se le mete mano con cierta facilidad. Con lo cual, hay lecturas de este partido que en este partido nos invitan a la euforia, pero habría que tomar buena nota de lo que ha pasado en este partido y mantenerlo en un futuro, porque este partido tiene que servir de catapulta para el Atlético de Madrid, insisto. Hay mucha euforia y me parece genial y hasta que juguemos contra el Eintracht de Frankfurt podemos vivir empadronados en Euphoria Land, pero tenemos que tomar muy buena nota, igual que cuando pierdes tomas buena nota de los errores que has cometido o cuando te empatan un equipo de mierda, y con todos mis respetos, tienes que tomar nota de los errores que has cometido. Cuando ganas, también habrá algún error del que tomar nota, pero sobre todo tienes que tomar muy buena nota y tener un feedback adecuado de cómo has logrado ganar de esta manera un equipo como el Real Madrid, que a día de hoy puede ser top 3 mundial por cómo había empezado la liga, ¿no? Ganando todos los partidos, en fin, con buenas sensaciones, ganando también en Champions. Un equipo que venía con buenas sensaciones, que lo había ganado absolutamente todo y que se encuentra con un 5-2 de repente, que es como que a ellos les baja la euforia y nosotros que veníamos hecho un poquito unos zorros, pues de repente sube ahí nos sube un poco la espuma, ¿no? Entonces vamos a tener que aprovechar esta ola y yo creo que es una gran oportunidad para ver qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y el sustancial cambio en la forma de jugar del equipo el otro día respecto a partidos anteriores, que a mí me parece que ha dado muy buen resultado y que a lo mejor hemos dado con esa tecla con la que no terminábamos de atinar por ese hecho de que como por primera vez era claramente superior el rival o en teoría, claro, superior era en 9 puntos cuando empezó el partido. Como era un equipo al que en teoría había que buscarle las cosquillas porque venía muy bien, porque no había perdido y porque era muy difícil, pues a ver si no vamos a tener que hacer esta misma prospección con todos los equipos y buscar esos pequeños ajustes en función del rival para poder ganar, aunque sea el Celta, aunque sea el Mallorca, aunque sea el Alavés, aunque sea el que sea, buscar no jugar siempre igual y creer que nosotros con poner esa misma táctica a todos los partidos tenemos que ganar por calidad, que es exactamente lo que hizo el Madrid el otro día. Decir, bueno, puedo poner a este en la derecha y a este tío, a Bellingham, ponerle aquí a que se vaya, porque creo que a este equipo que viene tan mal le podemos ganar igual, aunque mi táctica sea un poquito improvisada. Y ahí Xabi Alonso menospreció bastante al Atlético de Madrid. Y luego cuando en el primer tiempo vi 3 o 4 taconcitos del Real Madrid, uno de Vinicius, otro de Mbappé, otro del ¿cómo se llama este? Del turco, como se llame ahora que se me ha ido el nombre. Cuando les veo que empiezan a dar taconcitos, digo, estos vienen muy creciditos, estos se creen ultra superiores, el Guller, coño, el tío este. Yo estaba ahí en el estadio flipando, digo, estos en un principio el Atleti además salió arrollando y veo que ellos les llegan y tiran taconcitos y cosas, y digo, estos se creen que nos van a ganar a taconazos y sin correr y sin hacer ningún esfuerzo y además el Madrid no pudo presionar en ningún momento. Nos vamos a ir ahora al tema táctico porque es muy interesante cómo el Cholo desactiva el Real Madrid con 4 ajustes que, insisto, me hubiera gustado ver en otros partidos para que también el equipo rival, que muchas veces también es cierto, se te mete atrás y dice, ala, y ahí te las compongas, y no es lo mismo jugar contra un equipo que se te mete atrás que contra el Madrid, que no solamente no se te mete atrás, sino que juega con una ligereza el otro día, con una alegría y con una falta de tensión indigna de un equipo que pretenda ganar nada, ¿no? Entonces, lógicamente, el Atlético de Madrid da las gracias y aprovecha esa generosidad del Madrid que nos permite un poco hacer lo que había planeado el entrenador. En primer lugar, esa salida de presión
que hacíamos quirúrgica a base de pases, de paredes, de desmarques, etcétera, queda descartada. El equipo realiza una serie de movimientos para salidas de presión rápida, sobre todo cuando el rival en bloque bajo o bloque medio ve que hay una duda, es decir, hay una duda en la circulación y el balón vuelve para atrás, y en ese momento salían a presionar, sobre todo Vinicius, Mbappé y Arda Güler. ¿Qué pasa con estos tres? Que presionan de aquella manera. No es una presión absolutamente eficaz, el centro del campo no termina de ayudarles, y es un equipo que cuando presiona así lo que hace es por simplemente adelantar líneas, pero no es una presión fuerte. No van a robar el balón, no te enciman demasiado. Entonces el Atlético de Madrid tenía un movimiento muy claro que era doble. Os he comentado alguna vez que hay dos tipos de desmarques, un desmarque de apoyo y desmarque de ruptura. Y es muy sencillo de entender. El desmarque de apoyo te acercas al balón y el desmarque de ruptura te alejas del balón. El Atlético de Madrid, bien con Coque, bien con Barrios, cuando éramos presionados realizaba un desmarque de apoyo en corto, se alejaba del jugador que le estaba cubriendo para acercarse al balón y para tener un segundo y medio para poder realizar un apoyo que normalmente es devolverle el balón o abrir hacia la banda a uno de los laterales. Y a partir de ahí venía el desmarque en ruptura, por lo general de Sorloz o en su caso de Julián Álvarez. ¿Qué pasa con el desmarque de ruptura? Que una vez que tú has llevado a todo el Madrid hacia adelante con el desmarque de apoyo, porque el desmarque de apoyo, insisto, es tú acercarte al balón, al jugador tuyo que tiene el balón, que puede ser un central, puede ser un lateral, y se acercan Barrios o Coque, arrastran al centro del campo un poquito más hacia arriba, y en el momento en el que tú realizas el apoyo, este jugador, en vez de hacer paredes o en vez de intentar jugarla en corto, lo que hace es lanzar a un desmarque de ruptura de los delanteros. Y en ese desmarque de ruptura prácticamente quedaba delantero con defensa para poder bajar el balón y que se incorporaran los jugadores ofensivos. Y aquí hay una segunda lectura muy buena del Cholo Simeone respecto al Real Madrid. Es que el Real Madrid, cuando subía un poquito a líneas, hay dos jugadores que sabía el Cholo que no iban a hacer ningún tipo de ayuda a la defensa, y son los jugadores de banda. Uno era Güler y el otro era Vinicius. Ni Güler ni Vinicius te vuelven hasta la esquina de tu campo, salvo que estén en bloque bajo y ya les pille por allí, pero si han estado presionando no van a volver. Y ahí es donde el Atlético de Madrid vio agujeros tremendos. Luego el segundo ajuste táctico pequeñito que hizo el Cholo fue meter de inicio a Sorloz. Primero, para este tipo de salida de presión, y segundo, porque con esta misma teoría de que tiene dos jugadores de banda el Real Madrid que defienden poco o nada, genera una superioridad en banda, que ya la voy a verlo, la voy a enseñar en la pizarrita, y esa superioridad en banda generar centros al área teniendo un tío de 2 metros para rematarlos. Primer gol, balón al área. Segundo gol, balón al área. Tercer gol, balón al área y penalti. Cuarto gol, balón al área, la jugada de Sorloz, y en la recuperación de balón de Julián, falta, y luego ya la falta. Sobre todo los tres primeros goles son balones al área. El Madrid no sabe defender ninguno, en el tercero comete el penalti, del cual también hablaremos después, y el Madrid sufrió muchísimo con esa incorporación de Sorloz al área y esos balones aéreos. La venta como jugador internacional, como nuevo Sergio Ramos y como crack mundial de Huijsen, a mí ayer se desmorona, bueno, ayer, cuando digo ayer me refiero al sábado, se desmorona cual castillo de naipes, la venta de este chaval de carreras y una serie de Mastantonio, otro tío que fue un esperpento, el primer día que se enfrentan a un equipo medio hecho y derecho, que si hay un equipo en construcción ese es el Atleti a día de hoy, pero vamos, hoy ya sale Xabi Alonso con el casco de obrero. Pequeños ajustes tácticos en función de lo que es el rival y de las características del rival que al Atlético de Madrid le hicieron ser absolutamente arrollador. Luego, el último ajuste táctico que yo veo que dio un resultado tremendo es también aprovechando esa fragilidad en bandas cuando el balón iba por abajo, no los balones aéreos, sino cuando teníamos que jugar el balón por abajo, generar una superioridad en esas bandas de tal manera que podrían entrar por esa banda tanto Julián, que vamos a ver cómo se movió por el campo el otro día, como por un lado Nico y por el otro lado Juliano, que fueron auténticos puñales para la defensa del Real Madrid. ¿Qué pasa aquí? Que se jugó mucho más directo, porque si tú das tiempo a que organice bien la defensa, el contrario, pues el contrario al final te va cerrando huecos, aunque solo sea por acumulación de jugadores. ¿Qué es lo que hizo el Atlético Madrid distinto de otros partidos? Si os acordáis, en otros partidos el Atleti tocaba,
porque el rival estaba en un bloque mucho más bajo que el Real Madrid, que estaba un poquito, tenía la línea defensiva al borde del área para intentar alejar a los jugadores y que no tuvieran espacios. ¿Qué es lo que hacía el Atlético de Madrid? Pues en vez de tocar, entrar directo, generar superioridades en el carril del 10 y la banda, y por esas superioridades acababa entrando a la carrera. Y entonces el Madrid tenía que jugar para atrás, que se encontraban jugadores ganando línea de fondo y metiendo balones aéreos y sufriendo con la presencia de Sorloz, pero también contando con que Nico cabecea bien y con que cuando hay un córner te llegan los centrales, como pasó con el primer gol, que fue a la salida del rebote de un córner, cuando ellos despejan y recuperamos el balón y anota Lenormand, ¿no? Bueno, y también hay que explicar que el Real Madrid tira a puerta 2 veces en todo el partido. Es otra cosa que hay que explicar. El Real Madrid, cuando se pone 2-1, los que estamos en el estadio estamos flipando. Estamos flipando porque el Atlético de Madrid se había marcado una primera parte más que buena y el Madrid había metido 2 goles en 2 tiros. En una pared muy buena, la gente dice que retrata a Lenormand, a mí me parece que no. A mí me parece que es una combinación muy buena entre Güler y Mbappé y que es muy difícil de defender porque es muy rápida y muy precisa. Hay veces que el defensa, por mucho que quiera, si el delantero te arrastra hacia adelante, desmarque de apoyo, te arrastra, genera un espacio a tu espalda, tú tienes que salir con él. Si no te ayuda un centrocampista, tienes que salir con él porque no hay nadie con él y es Mbappé. Si el tío le tira una pared a Arda Güler y echa a correr, ahí ya estás perdido porque a tu espalda tienes 30 metros o 20 en los cuales te va a ganar la carrera porque él va de cara y tú te tienes que girar y ponerte a correr. Entre qué más rápido Mbappé, que él ya viene de cara, que tú te tienes que girar y coger velocidad crucero, ya estás 5 metros por detrás. Yo no veo que esa jugada sea una cagada tremenda de Lenglet, que es lo que nos quiere vender la prensa, porque hay que entender las cosas, ¿no? Es una jugada muy buena de ellos. Oye, hacen una y te la meten, macho. Dices, joder, nos hacen el tocomocho estos cabrones otra vez porque la segunda sí que es un error gravísimo de Lenormand. Lenormand, si no está seguro y si todavía no tiene esa gran seguridad de los golpeos de cabeza, un balón que viene muy llovido, de un despeje de ellos, ultra llovido, que él tiene ventaja, que no hay nadie a 20 metros cuadrados de donde él está, coño, pues la dejas botar 2 veces. Y si eso se lo haces al portero tranquilamente, porque en el segundo bote ya viene más tranquilo. Y si no, pues la tiras para la banda, pero el cabezazo que dio sin sentido hacia el centro, dándosela a un jugador que venía de cara, que era Güler, y que ya la juega con Vinicius hace los recortes y se la vuelve a dar a Güler para que anote, al final yo en el momento en el que hace eso, yo ya le dije a los de alrededor, cuidado que no meten gol, cuidado que la hemos cagado, porque era una jugada, es que se ve venir esa jugada. En el momento en el que tu equipo confía en que tú vas a despejar el balón y está tu equipo subido para arriba, porque estábamos nosotros en presión, el balón era nuestro, era un despeje suyo, era un despeje que era claramente de nuestra defensa, no había nadie que le importunara y resulta que va y le da un cabezazo a un balón que viene de 43 metros de altura, coño, déjale botar, si te da tiempo de sobra, no había nadie alrededor de él. Se puso nervioso, le dio un cabezazo de mierda y se la entrega al rival, gol del Madrid, y todos con el truco del tocomocho, macho. No habían hecho una mierda y van ganando 2-1, ¿no? Y este tipo de equipos te lo hace N veces más una, ¿no? Pero sin embargo el equipo, que otras veces el resultado le amedranta, el equipo se vino arriba, el equipo tuvo personalidad, siguió haciendo lo que estaba establecido en el plan, balón al área, cabezazo de Solos, te vas 2-2 al descanso y ahí cambia el partido radicalmente. No es que cambie, sino que el Madrid decide que no tiene nada que hacer porque el Atleti es el que les dice, amigos, no tenéis nada que hacer. Empieza el segundo tiempo, el Atleti sigue arrollando, llega el penalti es una jugada en la cual se queda absolutamente solo Sorloz delante del portero, Sorloz tiene 3 y mete una, que a un 9 del Atlético de Madrid hay que pedirle que de 3 mínimo meta 2, tiene el mano a mano de principio de partido cuando se lesiona Militao porque se tarda 3 minutos en rematar un balón que está absolutamente solo y llega al final limitado y le mete el pie y termina dándole una patada al limitado. Luego el segundo es el gol, perfecto, un cabezazo buenísimo, y el tercero es la jugada previa, es la jugada previa a la falta, no al penalti. Estoy cambiando la jugada. La jugada previa a la falta del 4-2, no el 3-2. El 3-2 es un balón al área, un penalti
que es muy claro, que ahora hablaremos del penalti, y gol de penalti de Julián. La falta es la que se queda absolutamente solo Sorloth, la para el portero, la recupera Julián y le hace una falta esperpéntica Mastantonio a Julián. O sea, va Julián, que va de espaldas a la portería para recoger el balón del rechace del portero, se encuentra con que el Mastantonio le mete una tarrascada por detrás cuando un jugador se está alejando de tu área, le haces una patada ahí al borde del área. Pero, muchas gracias, Mastontonio, muchas gracias, porque esa falta fue el 4-2. Una falta surrealista, insisto, pero bueno, eso que lo analicen ellos y que vean si tienen algo que corregir ahí o van a seguir jugando de tacón en tacón, creyéndose unos cracks de esto. Pues bueno, pues ese era el 4-2. Insisto, el penalti, que vamos a hablar del penalti brevemente. La norma es muy clara. Si tú levantas el pie y no hay contacto con el rival, es juego peligroso. Si levantas el pie y hay contacto con el rival, es falta. Así de claro. Y no involucra en la norma si has tocado el balón, si no has tocado el balón, etcétera, porque a nosotros nos han pitado un penalti sin levantar el pie ni nada, pero por ejemplo, nos han pitado un penalti contra el Alavés, que Sorloth da el balón y luego a la que da el balón le pega a un jugador que venía sin ningún ánimo de jugar el balón, simplemente a recibir esa patada de Sorloth, que iba a despejar. Bueno, pues eso nos pitaron penalti. Y si te vas a la norma, si hay contacto, es penalti. Aquí, ¿qué cabe decir? ¿Qué parte tiene el balón? Pues oye, otras veces no ha tenido nada que ver el del balón, porque además es que no es una pierna que levantes con el empeine, es que vas con los tacos, es que va el pie como va, ¿no? Y el otro día, pues por eso, por algo parecido, también nos echan a Sorloth del partido contra el Mallorca. Es verdad que es otro tipo de contacto, porque no logra dar al balón, pero bueno, insisto, es que eso no se puede entrar así. ¿Que es mínimo juego peligroso? Sí, pero hay contacto. Mínimo juego peligroso. Y juego peligroso lo es aunque des al balón, con lo cual, si luego das al jugador y hay contacto, ahí no hay ningún género de dudas. Luego también hablan de la posible expulsión de Sorloth cuando también están por ahí rulando vídeos de goles que han celebrado ellos con el público y no ha pasado nada. También yo creo que el árbitro, que también perdona algunas tarjetas y que, por ejemplo, la de carrera será la segunda, y la perdona, amigos, yo creo que el árbitro que en algunas nos benefició, en algunas nos perjudicó y en algunas acertó, de decir que el árbitro tiene alguna influencia en el resultado, pero claro, ya se dijo antes y ya se ha dicho después, porque la semana pasada en la prensa no hacían más que hablar de la posible expulsión a Coque. Yo he llegado a escuchar a un periodista en Radio Marca diciendo que lo de la expulsión de Coque no es porque tuvieran que expulsarle por lo que hiciera, sino porque así no jugaba contra el Madrid. Y lo dijo así de claro. Dijo, yo quiero que echen a Coque para que no juegue contra el Real Madrid. No, pues ya cuando ya te quitas la careta de esa manera, ya la credibilidad de este señor se queda en cero, se reduce a la nada. Pero claro, te están hablando de una jugada en la cual, os lo quiero recordar, hacen un penalti clamoroso a Llorente, no lo pitan, error del árbitro, le dan un codazo en la cara, Batalla, el portero, le da un codazo en la cara a Barrios, no pasa nada, eso eso no ha estado ahí en la tangana, y después de que pase eso, llega Coque y le agarra del cuello al portero del Rayo. O sea, es que antes de eso han pasado dos cosas que parece que no están. Parece que solo queda lo de Coque porque interesa que Coque no juegue el derbi. Pues vaya si jugó Coque el derbi y vaya si fue decisivo. Y claro, y después vienen que si el penalti no es, que si la expulsión de Sorloth, que si la abuela fuma, pues todas estas cosas, lógicamente, no las podíamos ver venir con la prensa madridista. No parece que les hayan dado un baño, sino que el árbitro, una vez más, ha perjudicado al noble equipo merengue. Bien, nos vamos a ir a la pizarrita rápidamente, porque, bueno, y la voy a poner en grande, porque aquí hay cositas que explicar. Aquí hay cositas que explicar. Oblak en la portería, Lenglet y Lenormand en el centro de la defensa, Janko ya instaurado como lateral izquierdo, parece que de manera perpetua, Llorente también parece que instaurado en el carril derecho. Dos jugadores que no terminaron de subir al ataque, yo creo, para no generar esos espacios a la espalda de nuestra pérdida de balón, de nuestra presumible pérdida de balón, porque el Madrid, insisto, defendió más atrás de lo que ellos querían defender, pero claro, como el Atlético de Madrid, como os he comentado, en la salida de presión hacía un desmarque de apoyo y otro de ruptura y no nos dedicábamos a hacer paredes,
los jugadores de centro del campo del Real Madrid, que son presionantes, que son jugadores físicos, que son anticipativos, no hacían más que ver pasar el balón de un lado para otro sin poder intervenir, ¿no? Sin poder robar y sin poder ser decisivos en el robo en presión alta, con lo cual ellos al final acabaron defendiendo en medio campo porque veían que no iban a poder presionar y que les estábamos ganando la espalda continuamente, ¿no? Con lo cual, punto para Simeone también en el hecho de que Nico, por ejemplo, vámonos a la banda izquierda, se abriera y que Julián hiciera estos movimientos de aquí al centro, porque lo primero que hay, bueno, estábamos con la alineación y ya me he saltado y vengo con tantas ganas que, bueno, Coque y Barrios que dieron un clinic en el centro del campo, Julián, porque fue un 4-2-3-1 de libro, luego te venderán un 4-4-2 porque la gente no tiene ni puta idea y te vende lo primero que se le ocurre, pero Julián estuvo aquí, Nico a la izquierda, Juliano a la derecha, Sorloz arriba. Julián estuvo continuamente apoyando al centro del campo y continuamente apoyando a la banda. El partido que se marca Julián es antológico no solo por los goles y principalmente el de falta, sino por la movilidad que le dio al equipo y por hacer que los pases de Coqui Barrios fueran fáciles por su movilidad, porque se desmarcaba del centro para acá y recibía el pase de Coque, pase de Barrios, los pases los recibía. Cuando desmarcaba a un lado al otro, el jugador del lado venía y apoyo. Este apoyo fundamental. ¿Por qué? Porque si este jugador se veía aquí encerrado por la defensa, por ejemplo, aquí llegaba Juliano y se veía encerrado, tenía dos salidas al borde del área Julián y aquí a Barrios. Tenía este triángulo y muchas veces, insisto, jugando muy rápido para que no le diera tiempo a esos dos jugadores que tan lento bajan a ayudar, que son por un lado Güler y por el otro lado Vinicius. Son dos jugadores que para bajar, para presionar, pues más o menos llegan, aunque la presión es endeble y es simplemente presencial, es intimidatoria, pero no llegan a hacer una presión efectiva y desde luego lo que les cuesta un montón es bajar. Y por eso insisto, balón para Coque. Voy a abrir un momento el editor y a meter un balón. Meto un balón. Aquí está el balón. Si el balón lo tiene Coque, se mete arriba Nico y Julián hace este desmarque para poder o recibir Nico y apoya a Julián, o recibir Julián y apoya a Nico. Y rápidamente el jugador de este lado, sea Coque o sea Barrios, porque se cambiaban indistintamente, venía a crear esta superioridad que era tremenda porque te obligaba a su central, le obligaba a salir a por Julián y el lateral a estar atento a Nico y ya era un 3-2 y encima más hueco para Sorloz cuando el balón se podía generar esta combinación entre 3 contra 2 hasta que el balón entraba en el área. Y además era una de esas veces porque hay veces que nosotros hemos jugado balones al área teniendo en la delantera a Julián que mide 1,70 y a Correa el año pasado que mide 1,65 y le echábamos balones al área a estos dos. Bueno, el otro día con Sorloz y muchas veces con Nico que cabecea muy bien llegando desde atrás, pues también. Y, insisto, los 3 primeros goles vienen precedidos de balones al área. El de Lenormand, el de Sorloz y luego el penalti que viene de un balón al área que lo defiende mal Güler porque intenta despejar el balón con el pie cuando es un balón de cabeza clarísimo, pero claro, Güler es otro de 1,30 m, ¿no? Y este es el equipo, este 4-2-3-1 que yo creo que, insisto, deberíamos ver cómo podemos mantener o cómo podemos hacer que prevalezca en el tiempo. ¿Cuál es la noticia mala? Que el 90% de los equipos a nosotros se nos van a meter atrás y no nos van a generar estos espacios ni vamos a poder tener esta superioridad porque los equipos tienen centrocampistas laterales que van a ayudar a defender a su lateral. Te van a ayudar en defensa, se te van a meter ahí 9 tíos debajo de la portería y no es lo mismo atacar al Mallorca o atacar al Alavés que atacar al Madrid, que el otro día, insisto, la defensa no recibía ayuda, sobre todo los jugadores de banda. Ni Güler ni Vinicius ayudaban una mierda en defensa y esa superioridad la aprovechamos perfectamente, igual que los balones aéreos, que si bien han sido un drama para el Atleti en defensa, pues el otro día en ataque el drama fue para el Madrid. Insisto, hay que destacar el partido de Coqui y de Barrios, hay que destacar el partido de Janko y Llorente que secaron a sus pares de una manera tremenda, más Llorente que Janko, a Vinicius casi no se le vio, solo en el pase a Güler en el 1-2. El partido de Nico y de Juliano fue de un gran esfuerzo físico, es verdad que les faltó un poco de acierto en cuanto al pase, en cuanto al remate, etcétera. Nico tuvo un remate sin ángulo que la paró el portero. Bueno, tuvimos el partido de Julián es para marcar y yo quiero dar valor al partido de Sorloz.
Sorloz es el que da salida a la presión, es el que te aguanta el balón. Falló, es verdad que de 3 falló 2. Y es verdad que si Sorloz anota las que tiene, esto es un escándalo de marcador, pero y además que lo que falla son 2 mano a mano, no es que digan, no, es que son 2 remates desde Parla, no, falla 2 mano a mano, ¿no? Y insisto, yo creo que el partido de Sorloz fue muy bueno. El partido de Sorloz fue muy bueno porque le dio un aire al Atleti en la salida, sobre todo cuando ellos iban más a la presión, le dio salida a la presión porque fue una salida directa, luego fue un ataque directo y le dio amenaza al rival con el juego aéreo, con balones al desmarque, etcétera. Lo hizo muy bien, se movió muy bien, hizo un muy buen trabajo y cuando lo ha hecho mal, lo hemos dicho, aquí estamos para ser objetivos, porque hay gente que se instaura en el optimismo, gente que se instaura en el pesimismo, gente que pasa facturas. El otro día tú dijiste, claro, el otro día, si el otro día juega mal, digo que juega mal, y si hoy juega bien, digo que juega bien. Claro que dije el otro día que juega mal y claro que digo hoy que juega bien. Lo que no hay que hacer es instaurarse en algo. Si el equipo falla, si el entrenador se equivoca, hay que decir, ay, pues aquí se ha equivocado el entrenador. Si el equipo acierta y el entrenador acierta, hay que decir, oye, muy bien. Lo que no puedes es ser de un bando. Aquí estamos analizando el partido, aquí no hay bandos. O por lo menos yo no tengo bandos. Yo soy del Atlético de Madrid, de este escudo, de la camiseta a rayas y de nuestra historia y de todo lo que representa ser del Atlético de Madrid. Estamos aquí en la objetividad. No hay un bando. No es que el otro día dijiste que el Cholo se equivocó. Es que el otro día el Cholo se equivocó. El otro día se equivocó. Y claro, y te viene uno y te pone un comentario de que cómo va a jugar mal el equipo el otro día contra el Rayo si en expected goals teníamos un +3. Bueno, pues es +1. Si tú tienes +3 en expected goal y ganas de puto milagro, pues no puedes haber jugado muy bien, porque tendrías que haber ganado de 3, según tu puta teoría de las estadísticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú no puedes mirar las estadísticas y a raíz de esto, pues yo voy a poner una cosa, es que vais a flipar, para que veáis lo que son las estadísticas. Vamos a compartir esta pantallita. Vamos a ver. Y aquí la tenéis. Y aquí tenéis a ver si se ve. Lo voy a poner más grande a ver si lo podéis ver. Bien. Si veis aquí los famosos y célebres Spetec Goal, yo Expected no les llamo Spetec Goals, porque esto de las estadísticas tiene que ser una broma, porque el fútbol no son estadísticas, ni mucho menos. Hemos metido 5 goles y teníamos que haber metido 2. Y el Madrid metió 2 y tenía que haber metido 1. Eso es lo que te dicen aquí a grosso modo. O sea, el partido, según las estadísticas y según estas historias que se inventan ahora los neofutboleros que no tienen ni puta idea, el Atlético tenía que haber ganado el otro día 2-1. Ya me lo contáis vosotros de dónde se sacan el 2-1. De expected goals. Claro, que va a meter Julián una falta, pues eso no puede estar muy esperado. Vaya, pero es que tampoco puede estar esperado ni el gol de Mbappé ni el gol de Güler. El gol de Mbappé es una jugada que sale de la nada. No están ellos acechando al área, no están ellos generando fútbol, no, es una pared que hacen que dicen, joder, estos dos tíos se han asociado, son muy buenos y nos han liado un golazo que flipa. Y el otro es una cagada tremenda de Lenormand. En el momento en el que la bola va botando, viene de 40 metros de alto y va botando, está Lenormand solo y no hay nadie en 40 metros a la redonda, tú no puedes esperar un gol ahí. O sea, ¿de dónde sacan los expected goals? Pues tiene que ser de ocasiones ultra claras. Y ellos ocasiones ultra claras, perdonadme, ninguna. Ninguna, porque ya te digo que el primer gol se genera casi en el centro del campo con una pared, a las espaldas de la defensa, y el segundo viene de la nada por un error tremendo de Lenormand. O sea que expected goals, ese casi 1 que le da redondeando al Madrid y ese 2 que le da al Atleti, hombre, 2, pero si Sorloz se queda 2 veces solo delante del portero, si remata un cabezazo en el área, si el gol de Lenormand es a bocajarro, si cabecea casi en el área pequeña. ¿Qué me estáis contando de 2? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Y me lo ponéis el partido del Rayo, en el cual hay 2 goles que vienen de a tomar por culo. O sea, ellos meten el empate a 1 desde Parla y nosotros desde Chinchón el 3-2. Con la izquierda, un diestro. ¿Cómo sacas expected goal del 3-2 del Atlético de Madrid? ¿Está dentro de la estadística? ¿Nos lo inventamos? Los expected goals no existen, cojones, son los padres. Es que sale un tío de 40 metros y te mete un gol por la escuadra y eso sube al marcador. No es que no era expected, no, era expected. Y entonces venimos con el tema de las estadísticas y las estadísticas nos dicen que tenemos que haber ganado 2-1.
el otro día. 2-1 por mis cojones. Tenemos que haber ganado 7-0, si es que ellos tienen 2 y meten las 2. Si no vuelven a tirar a la puta portería en todo el partido. Claro, cojones, es que 2 y meten 2. Claro, si es que estamos flipando y venimos con estadísticas. El otro día, no, es que tuvimos tantas ocasiones de gol. No, tantas ocasiones no. Hay 6 ocasiones de gol entre el 80 y el 90, el día del Rayo. Vamos a leer los partidos bien, a no mirar los números, porque hay veces, y el otro día hay un partido que está jugando el Manchester City va palmando 1-0, luego empata, y en los últimos 10 minutos, cuando mete el segundo, el otro equipo se desmorona y le mete 5. Y eso son circunstancias de partido. Son circunstancias de partido. El 5-1 es mentira. Porque en el minuto 80 ibas empate a 1, Manchester City. Estabas pasando las canutas. Y metes un gol y el otro equipo que ha hecho un esfuerzo muy grande y físicamente ya está cansado, se desmorona y tú haces catapín, 5-1. No. No, es que le han metido 5. No, es que así al final y en según qué circunstancias de partido. El Atlético de Madrid mete 5 desde el principio hasta el final. Y el Madrid mete 2 de 2. O sea, increíble. O sea, no se lo creen ni ellos. Y resulta que el resultado esperado por las estadísticas era un 2-1 para Atlético de Madrid. Del partido del otro día, que es un baño con sauna y masaje, macho. Con sauna y masaje el baño. Entonces, por favor, cuando comentemos, cuando queramos leer la cartilla a las personas que están comentando y que están diciendo que el partido del Rayo fue malo, el partido del Rayo es el peor de la temporada. Y los últimos 10 minutos a zafarrancho es una situación que se da cuando el otro equipo ve que ha metido el 1-2 y que a los 2 minutos le han metido el 2-2. Y entonces ese equipo ve, eso es mucho peor psicológicamente que hubiera seguido 1-1 el partido. Para el Rayo psicológicamente fue mucho peor marcar el 1-2 y que de inmediato marcáramos el 2-2 que haber seguido 1-1. Porque el otro viene de atrás, ya viene con impulso, ya te viene achuchando, ya el Atleti hizo unos cambios unos cambios que no son un gran acierto de entrenador, simplemente es la corrección de un gran error en ese momento, ¿no? Y esos cambios pues hacen que el equipo vuelva a tener orden y vuelva a ser un equipo con 2 centrales, 2 laterales, centrocampistas y delanteros, nos vamos para arriba y en los últimos minutos arrasamos al Rayo. Pero son los últimos minutos, el resto del partido hubo muchas dudas y hubo momentos realmente malos de juego. ¿Qué pasa el otro día? Que el entrenador dice, sin líos, vamos a poner 4 defensas y cuando cambia un defensa, el único cambio que hace defensa es quitar a Janko y meter a Galán, puesto por puesto, ¿vale? Y en ese momento vamos a ver, vamos a volver a la pizarrita porque vais a ver que los cambios del otro día tienen 0 complicación, o sea, son cambios para mantener más o menos lo que había. Vamos, ahora, aquí estamos, lo voy a poner en grande. Los cambios son, Janko se va, entra Galán, vale, Coque y Barrios se mantienen, vale, Nico y sale Griezmann, bueno, pues Griezmann acaba de delantero, Julián entra, se va y sale Molina. Llorente, que en algunos tramos también ayudó de tercer central, pero menos que otras veces. Que aquí viene el otro descojone que ahora voy a contar. Y para acabar con ese 5-3-2 que le gusta a veces al Cholo, con Gallagher, Coque y Barrios y con Baena más adelante con Griezmann, que son los que hicieron la contra del quinto. Sin más, esta es una alineación muy común en el Atlético de Madrid, igual que el 4-2-3-1 con el que jugamos prácticamente hasta el 4-2. Y luego pusimos esta para aguantar atrás y salir a la contra, que es como marcamos el quinto. Y ya está, y el Madrid no tiró a puerta, sin experimentos. Claro, cuando tú que dices, bueno, ¿ahora qué hay que hablar del Cholo? Bueno, pues el Cholo el otro día se equivoca porque hace un cambio en el cual nos deja con 2 defensas y encima nos meten el gol, o sea que ya no tengo que decir yo que hubo un error, es que fue inmediato el gol de ellos. El otro día acierta, y hay que decirlo, hay que decir que se equivocó el otro día contra el Rayo y hay que decir que el otro día acertó en todo, ¿vale? Y ya está, es que estamos aquí para ser objetivos, no para ser de un equipo del otro. Mi único equipo, insisto, es este escudo y es el Atlético de Madrid. Yo no soy ni del equipo del Cholo, ni del anti-Cholo, ni de los de tal, ni del tal jugador, ni anti-tal jugador. Yo soy del Atleti. Todo el mundo que se ponga una camiseta del Atlético de Madrid con este escudo o que se siente en el banquillo del Atlético de Madrid tiene mi incondicional apoyo. Pero eso no quiere decir que si se equivocan, si fallan o si no están para jugar, yo no lo diga. Yo lo siento, pero hay que decir la verdad a la gente. Lo que no vas a hacer es mentir.
Y el otro día el Cholo se va a una cosa que es de sentido común, que es aprovechar la debilidad en banda de ellos, otra cosa que es de sentido común, que es no llevar al partido a nuestra área, porque ellos van a querer estar ahí presionando y hacer una salida de presión en vez de tan elaborada como otras veces, con un apoyo, un desmarque de apoyo y un desmarque de ruptura y para arriba, metiendo a Sorloz, tercer ajuste importante para poder dar esa salida en largo. Y lo último, el ataque posicional, cuando el rival está en bloque bajo o bloque medio, ya no hacerlo tan elaborado, sino ser más directos y aprovechar esa superioridad en banda. Son 4 ajustes de sentido común y que le dan un baño táctico a un señor que no prepara adecuadamente el partido porque se creen y se sienten superiores. Y se ve en la alineación de Xabi Alonso y en los taconcitos de los jugadores del Madrid y en cómo jugaban troteteando, como pensando que ellos con 2 o 3 filigranas iban a ganar al Atlético de Madrid. Bueno, pues esto es así, ¿no? Y insisto, que el partido, cada partido se analiza de una manera distinta, pero este partido, desde mi punto de vista, y ya dicho desde el corazón, tiene que ser el habernos subido a una ola y aprovechar ya la ola. Subirnos a la ola y aprovecharla y tomar ese impulso y decir, oye, amigos, este es el punto de partida de lo que tiene que ser este equipo. En cuanto a intensidad, en cuanto a entrega, en cuanto a llevar a cabo las indicaciones técnicas, en cuanto a preparar bien los partidos, porque este partido estaba muy bien preparado, y hay otros partidos que no. Hay otros partidos que no, y hay que decirlo. Cuando el partido contra el Alavés lo preparas exactamente igual y haces exactamente lo mismo que en el partido contra el Mallorca, es que una cosa es que tú tengas tus sistemas establecidos y otra cosa es que no realicen ningún puñetero ajuste en función del rival, en función de que se te van a meter atrás. Que es verdad que el 95% se nos van a meter atrás y no vamos a tener los huecos, no vamos a poder jugar tan directo y vamos a tener que elaborar más, pero hay que dar esos mecanismos para romper esas defensas y hay que hacer esos ajustes que ayer, el sábado, cuando digo ayer siempre es por el sábado, sí se hicieron. ¿Por qué? Porque es el Madrid, porque son más difíciles y porque aquí nos estrujamos más la cabeza todos. Pero otra cosa os digo, que yo con mi edad y con los años que llevo yendo al estadio, yo no había visto en mi puñetera vida un ambiente como el del otro día. O sea, el primer gol lo marcamos porque estaba yo allí desde el primer minuto hasta el último, toda la afición cantando. Todo el estadio, desde el primer minuto hasta el último. Allí no cayó ni Dios. Y el ambientazo ese no lo había vivido yo en mi vida. En mi vida. O sea, una barbaridad. Una barbaridad. Y eso suma puntos también. ¿Va a haber este ambiente todos los días? Pues lógicamente no puedo contar con ello. No podemos contar con la misma motivación cuando venga a visitarnos el Oviedo, por poner un ejemplo, sin menospreciar al Oviedo. Pero no hay esas ganas de ganar al rival por parte de la afición cuando viene el Oviedo, cuando viene el Elche, cuando vienen otros equipos, pues el ambiente es un poquito más frío y es un estadio que si canta todo el mundo es brutal, pero si solo cantan de un lado, el sonido se pierde mucho más que en el Calderón. Si canta sobre el fondo, ese sonido, digamos que al ser tan grande el estadio, al tener esa cubierta tan concreta, se pierde mucho más que en el Calderón. Pero eso sí, cuando canta todo el mundo es brutal. O sea, cuando el sonido viene de todos lados y es envolvente, es brutal el estadio. Pero si solo cantan unos, insisto, se nota menos que en el Calderón. ¿Qué es lo que pasa? Que este ambiente muy probablemente no se repita mucho más. Esta emotividad, esta sensación, estas ganas de ganar. Claro, esto no se va a repetir en muchos partidos y el Atleti tiene que seguir ganando y dando este nivel. Esa es la duda, lo que yo pongo un poco el rebaje de euforia que hago yo, que insisto, vía libre para tener euforia hasta el partido del Eintracht de Frankfurt, que cuidado con el Eintracht de Frankfurt, que es un equipo que ataca muy bien y defiende muy mal. A ver, podemos ahí tener otro partido de muchos goles, pero euforia hasta el partido de Eintracht de Frankfurt. Pero mientras tanto, ya vamos a darle un poquito a la cabeza de cómo podemos mantener este nivel. Porque, insisto, las circunstancias de partido son muy concretas. Rival chungo, rival al que se tiene ganas, escenario imponente, puesta a punto o puesta en escena increíble, y esto a lo mejor no es fácil de mantener en todos los partidos que quedan de temporada. El esfuerzo físico, el correr a todas, el esfuerzo físico que hicieron Barrios, Coque, Julián, Sorloz, Juliano y Nico fue tremendo. O sea, se mataron a correr. ¿Se puede mantener esto todos los partidos todo el año? No se puede. Es físicamente imposible.
Pero yo creo, insisto, y vuelvo a la parte más optimista, que nos hemos subido a una ola en la que hay que intentar mantenerse en la cresta todo lo que podamos, ¿no? Y ese tiene que ser el punto de partida para que el Atlético de Madrid sea un equipo grande. Tenemos que aprender de cuando lo hemos hecho mal y también de cuando lo hacemos bien. Hay que aprender de todo, amigos. Aquí no puedes hacer como hizo el otro día en Madrid, de decir, somos el Madrid, hemos ganado todos los partidos, estos han perdido un huevo de puntos, vienen a 9, venga, taconcitos, la alineación, la que sea, la táctica ninguna, salir ahí, hacer unos tacones y ganar el partido. Pues resultado 5-2. Así que, amigos, mantener la euforia viva, pero también vamos a pensar un poquito que hay que tener los pies en el suelo y, sobre todo, subirnos a esa cresta de la ola y mantenerlo, ¿vale? Lo que está bien y hay que aprender de ello. Y lo que está mal y también hay que aprender de ello. Así que enhorabuena a todos por el partido del sábado y Forza Atleti.